Nuestro siguiente programa lo crearemos en un plano cartesiano. El primer paso es elegir el escenario. En este caso vamos a elegir el escenario cuyo nombre es XY-GERD, de tal manera que al rato de escogerle, nuestro personaje se mostrará sobre el escenario, es decir, sobre un plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en el punto cero. La recta horizontal representa el eje X y la recta vertical representa el eje Y. El eje X en el centro tiene la posición 0, al lado derecho tiene los números positivos y al lado izquierdo tiene los números negativos. En Scratch, el plano cartesiano en el eje X tiene como valores máximos 240, 240 positivo al lado derecho y 240 negativo al lado izquierdo. El eje Y tiene en el centro el valor 0. Los valores positivos los tiene hacia la parte de arriba y los valores negativos los tiene en la parte inferior, es decir, debajo del 0. En Scratch, los valores máximos del eje Y son 180, 180 positivo hacia arriba y 180 negativo hacia abajo. A continuación, vamos a programar los siguientes eventos. Al presionar la letra F, fijar X a 100. Al presionar la letra G, fijar X a menos 100. Al presionar la letra H, fijar X a 200. Y al presionar la letra I, fijar X a menos 200. A continuación, probaremos lo que se programó. Al presionar la letra F en el teclado, vemos cómo el personaje se dirige exactamente a la posición X en 100. Al presionar la letra G, vemos cómo el gato se mueve exactamente a la posición menos 100 en el eje X. Luego presionamos la letra H y vemos cómo se mueve justo hasta la posición 200. Posteriormente presionamos la letra I y vemos que el personaje se dirige exactamente a la posición menos 200 en el eje X. Para notar los cambios que se realizan en el eje X, es importante mostrar la posición en el eje X, para lo cual nos dirigimos a la pestaña Movimientos y marcamos la casilla Posición en X. Nos aparece en la pantalla un cuadro en el que se muestra la posición actual de nuestro personaje. Dicha posición irá cambiando de acuerdo a la posición en X que nuestro personaje tenga. Agregamos un nuevo evento al presionar la flecha derecha. Al presionar la flecha derecha, agregamos el movimiento cambiar X por 10. Al momento de probar, nos podemos dar cuenta que cada vez que presionamos la flecha derecha en el teclado, el personaje de la posición actual se mueve 10 posiciones, es decir, a la posición actual le sumamos 10 y esa posición es la nueva posición del personaje. Ahora que ya sabemos programar eventos, vamos a hacer que cada vez que presionemos la flecha izquierda, el personaje cambie 10 posiciones hacia la izquierda. Debemos hacerles notar a los niños que al colocar cambiar X por menos 10, hicimos que el valor de X se reste en 10 unidades. La diferencia entre cambiar versus fijar la explicaremos a través de un ejercicio. En el plano cartesiano, el personaje se encuentra en la posición X igual a 0 y Y igual a 0. Si se le aplica el evento fijar X en menos 40 y fijar Y en 60, el personaje se ubicará exactamente en la posición X
igual a menos 40 y y igual a 60. Al contrario, si al personaje se le aplica el evento cambiar x por menos 40, se puede observar que la posición actual del personaje se resta en menos 40, es decir, x es igual a menos 80. Si se le aplica el evento cambiar y en 60, podemos ver cómo el personaje mueve su posición de y igual a 60 a y igual a 120, es decir, se suma el número de posiciones especificadas en el evento cambiar. Como conclusión, podemos notar que el evento fijar ubica al personaje exactamente en la posición que nosotros escribimos dentro del evento, mientras que el evento cambiar lo que hace es sumar o restar a la posición actual el número de posiciones especificadas en el evento. ¿Qué pasaría si se aplica el evento fijar x en 0 y fijar y en 0? Correcto, el personaje se ubica en la posición x igual a 0 y y igual a 0, es decir, en el centro del plano cartesiano. Después, ¿qué pasaría si aplico el evento cambiar x por 0 y cambiar y por 0? Exacto, lo que sucede es que el personaje no se mueve en ninguna posición, pues el cambiar lo que hace es sumar o restar, y al especificar en el evento que el cambio de x es por 0 y el cambio de y es por 0, prácticamente el valor no cambia. En la guía te entregamos más ejercicios de este tipo, para que puedas hacer que cada niño participe hasta asegurarte que el concepto estuvo comprendido por todos. Agreguemos un nuevo evento, el evento al presionar bandera verde. Este evento se ejecuta una sola vez al inicio del juego, por lo tanto nos permite configurar las condiciones iniciales. Hagamos entonces que nuestro personaje al inicio del juego aparezca en la posición x0. A continuación, agreguemos la programación necesaria para que, cada vez que presionemos la flecha arriba, el personaje suba 10 posiciones, y cada vez que presionemos la flecha abajo, el personaje baje 10 posiciones. También agreguemos en pantalla la posición en Y. Estamos listos para construir nuestro primer juego, que va a consistir en un personaje que se mueve en la parte inferior de la pantalla y va atrapando algunos objetos que le caen. Este personaje inicialmente debe estar en la parte inferior de la pantalla y en el centro de manera horizontal. El objeto que va a caer debe colocarse en el centro horizontalmente, pero en la parte más alta de la pantalla. Ahora hagamos que este objeto vaya cayendo, para lo cual deberíamos modificar su posición. ¿En qué eje deberíamos modificar la posición? ¿En el eje Y o en el eje X? Correcto, la posición debería modificarse en el eje Y, pero deberíamos modificarlo de forma positiva o de forma negativa. Animaciones. Correcto, lo modificamos de forma negativa. Colocaríamos cambiar Y por menos 10. Si hacemos que el objeto baje una sola vez, entonces no va a llegar al personaje que lo va a atrapar. Para que el objeto baje varias veces, entonces, pongámosle varias sentencias cambiar Y por menos 10. Como pudimos comprobar, a pesar de que pusimos varios cambiar Y por menos 10, apareció un solo movimiento hacia abajo. Pero en el juego nosotros queremos que se muestre cómo va avanzando poco a poco. Para esto en Scratch tenemos en control un componente que se llama esperar un segundo. Entonces, entre cada cambiar Y por menos 10, vamos a agregar el elemento esperar un segundo. Recordemos, cambiar a la posición actual le suma o le resta.
Fijar. Coloca al personaje en la posición indicada. Al presionar bandera verde, nos sirve para especificar las condiciones iniciales del juego.